una de las cuestiones que se pueden hacer, que se pueden decir, es, por ejemplo, que si esto es, lo vamos a poner así, administración, administración financiera, pues es, sí o sí lleva métodos cuantitativos. ¿Cuáles son esos métodos? Dependiendo, ¿sí? Entonces, eh, esa es una. Otra es, ¿qué son ustedes? Pues son investigadores. ¿En qué área? En el área de administración financiera o finanzas. ¿Mm? Esa es una, para que no eh, vayamos distorsionando cierta realidad o querramos decir. Otra es, ¿cuál es nuestra evidencia estadística para todo? Evidencia son los datos. ¿Cuál es nuestra evidencia? Los datos. ¿Sí? Y de acá podemos sacar varios, comprobarlo con varios métodos cuantitativos. Por eso, ¿dónde sacan estos métodos? Eh, por ejemplo, hay métodos determinísticos y hay métodos estocásticos. Y hay estocásticos. Un ejemplo del determinístico, yo puedo decir que hago un business plan, por ejemplo, y el business plan yo le pongo eh, un porcentaje en la ganancia y ya lo determino de una vez. O sea, un porcentaje de la ganancia. El estocástico no. Yo hago por ejemplo, un bootstrap, por ejemplo, pero o un Monte Carlo, algo así, y determino en base a este cuántos escenarios, o me puede dar los escenarios, pero también, o puedo determinar el porcentaje. ¿En base a qué? A varias iteraciones. Eso es lo que... Y hay infinidad de métodos. ¿Para qué? Para demostrar esta evidencia estadística. ¿Qué quiero yo demostrar? ¿Qué tengo que demostrar si es válida? Para empezar, si es válida. ¿Mm? ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Ya después de esa evidencia estadística, de esos datos, yo puedo venir y hacer mi interpretación. Que hay varios sentidos. Por ejemplo, si ustedes, como van a ser investigadores, les piden un análisis financiero en el área de psicología, se tienen que enfocar al área de psicología. Entonces, claro, van a hacer una interpretación financiera, pero tiene que ir sesgada al área de psicología, por ejemplo. Si yo estoy en agronomía, estoy haciendo un proyecto que todo involucra cosas financieras, pues voy a sesgarme al área de agronomía. ¿Qué tengo que saber? Por lo menos investigar ciertos temas de lo que yo, de los datos. Eso es parte de mi investigación, es parte de todo. Sí, bueno, eso es. Entonces, partamos que no nos podemos quitar ciertas cosas, aunque puedan decir, no,
Entonces, ¿alguna pregunta acá? Porque veo que tienen como eh, algo así como, todavía no, mire pues, les doy estos como recomendaciones, porque yo no sé si todos leyeron hubo un cuestionario de ahí de las normas del doctorado y todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínense que yo soy imagínense que hay una persona que los va a examinar de metodología. ¿En qué se va a basar esa persona para irlos a examinar? De repente se va a leer el instructivo del doctorado y va a decir que lo primero que va a evaluar es que la tesis tenga un estudio de un sector. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes hacen el sector, pongámosle, de cooperativas? ¿Sí? Pero solo evaluaron una empresa. ¿Qué pasa en ese caso? Automáticamente tienen que reformular su investigación porque la muestra no va a ser representativa. Los datos no van a ser representativos. Por lo tanto, ¿dónde empiezan a fallar? En su evidencia. La evidencia que presentaron no es suficiente para demostrar el comportamiento de ese sector. Entonces, partamos de ahí. No es hacer por hacer, sino es y tener sentido de qué queremos hacer. Algunos ya lo tienen, de las 3 personas que he hablado, 2 hay que fundamentar ciertas cosas, argumentar bien. Hoy vamos a hablar con las otras 3 personas, pero creo yo que eh, lo primero que tienen que hacer, vamos a ver, yo vengo y lo primero que tengo que hacer es un sector. Yo vengo y digo, este es mi sector. ¿Sí? Por ejemplo, pongámoslo así, el sector eh, bancario. ¿Qué tiene de ese sector bancario? Que no está, o sea, ustedes no encuentran un banco allá en la aldea, no sé qué, independiente. Posiblemente pueda haber una oficina de alguna cooperativa, pero no un banco, posiblemente, pero es raro. Sí, entonces está centralizado acá. ¿Saben cuántos bancos hay? Entonces, ¿cuál es mi sector bancario? Entonces, yo ya sé que de este sector, yo lo que tengo que encontrar acá, en este sector, es un problema. Eso es lo que tengo que encontrar, un problema, el cual yo le tengo que dar una solución o analizarlo. ¿Sí? Eso es lo que. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, aquí ya empiezo las delimitaciones. ¿Qué quiero? Un sector. No un banco. No van a ser la cosa bancaria y van a ser un banco. Es que voy a hacer el Banco de Guatemala, por ejemplo. Eso es diferente, porque él rige cierta política económica del país. Entonces, ya es otra cosa, porque entonces el sector va a ser políticas del país, por ejemplo,
o análisis de las variables que rigen la economía del país. Pero, por ejemplo, en este, yo voy a tener, no sé, creo que hay 17 bancos. Pongámoslo así, no sé cuántos. 17 o no sé si en estos últimos años o en otros, pero por ejemplo, 17. Pues yo lo primero que defino es el problema. ¿Cuál es mi problema? ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo voy a examinar ese problema? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a examinar? ¿En base a qué? Ah, pero arriba decía que hay, es cuantitativo, ¿no? ¿Mm? Entonces lo voy a examinar mediante qué? Variables cuantitativas. ¿Cuál es mi variable que yo quiero examinar, por ejemplo? Ah, ¿cuál es? Esta va a ser mi variable dependiente, por ejemplo, o explicada, dependiendo en qué contexto estén. Pero pongámosle que es variable dependiente o variables dependientes. Entonces, ¿qué tengo? Puedo tener una variable o puedo tener dos o tres o más variables, dependiendo cuánto yo quiero extenderme en ese análisis. Pero después, ¿quién hace efecto sobre esa variable? Independientes. ¿Sí? Yo puedo tener también variable uno, variable 2, variable 3 y así sucesivamente. ¿Qué quiero? Ver el efecto que hacen estas sobre la dependencia. Ese efecto, eso es lo que yo quiero ver. Y quiero, a partir de esto, darle una solución al problema. Encontrar algo, ¿sí? Dar una recomendación, no sé, de ese problema. Eso es lo que yo quiero. Primero, un sector. Después de ese sector, ¿qué problema tiene? ¿Cómo lo voy a examinar? Así. Preguntas acá. Entonces, esto es repetitivo, sí, pero es tan repetitivo que para los que no habían entrado antes, habíamos puesto el ejemplo de que si teníamos unas cooperativas, y de cooperativas hablamos como de 25,000, resulta que yo solo examino una cooperativa, de entradita, el examinador me reformule su tesis y ahí ya está. O sea, ya con eso yo les puedo decir, bueno, nos miramos en el tiempo estipulado de la tesis y se acabó el examen. Así es fácil. No, claro, por otras cosas el examen sigue, ¿va? Pero ya con esto hay que reformular la tesis. Entonces, ojo, un sector. Y entonces vamos delimitando en ese sector que queremos un problema. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Delimitar el problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Será que para esto que yo quiero resolver necesito los 17 bancos? Ah, para empezar, ¿qué necesito? Evidencia estadística.
Para empezar, ¿dónde lo voy a hacer? ¿Dónde? Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, o voy a tomar ciertas economías del mundo y las voy a tratar de comparar y encontrar una solución a ese problema. Entonces, todo el planeta, ¿no? El mundo, eso lo van a definir ustedes. Claro, para delimitar, yo, en lugar de delimitar, yo me quiero facilitar el... Y entonces digo, sí, yo voy a hacer pero allá en la aldea, no sé qué. Y resulta que, ¿qué más necesito yo para esto? Yo necesito delimitar. Para investigar necesito datos. ¿Qué son mis datos? Yo son datos brutos que al tratarlos yo voy a tener una evidencia estadística. ¿Y para qué me sirve la estadística? Para validar o no validar. Por eso, en algún momento, alguien, Rudy, creo que me preguntaba, ¿eso está cerrado el plan? El plan puede estar cerrado, pero el capítulo de metodología en la parte demostrativa puede que no. Porque yo probé con un modelo 1, ya definimos los modelos como yo quiero una media, una varianza. Entonces, imagínense que yo tengo unas pruebas y digo que al principio son las pruebas 1, esas voy a pasar, pero en realizando la investigación, las pruebas no pasan. Ese es uno de los problemas, que no es solo venir y ingresar los datos ahí al programa y ya salen. Afortunadamente, esos programas funcionan. Entonces, tenemos que encontrar, no se pudo, bueno, entonces, ¿qué hago? Voy a hacerlo con otra prueba. La prueba 5, por ejemplo, para no poner. ¿En qué me baso en las pruebas? En mis datos. Dependiendo qué datos tengo, así van a ser las pruebas. No me funcionó con la 1, pero sí con la 5, y aquí sí funciona. ¿Qué tengo que hacer? En la parte de metodología, en la parte demostrativa, donde dice cómo lo voy a hacer, cómo voy a hacer mi investigación, yo vengo y pongo que cambio mi argumento. Porque, ¿qué coloco en el argumento? Las pruebas 5. Pruebas 5. Y explico cómo se hizo, cómo se realizó y todo ese tipo de cosas. Por eso es que tiene que ir cambiando. Entonces, delimito dónde. Guatemala. O sea, yo no puedo venir y decir, voy a calcular tal cosa solo en el pueblo de Quiché. Pero si esa industria solo está centralizada ahí, es válido. En el caso bancario está centralizado en entidades. ¿Qué más necesita? ¿Qué más características tienen estos datos que tienen que ser continuos? Yo vengo y digo, continuos por lo menos 10 años. Y viene alguien y dice, fíjese que aquí viene la delimitación. De los 17 bancos, hay uno que empezó en el 2020. No, ese no lo tomé en cuenta
porque no va a ser continuo desde el año 1 al año 10. Por aquí se va a cortar. Solo va a ser así. Y eso lo que va a causar es que nos va a causar errores en las pruebas. Entonces, entonces, como los datos no son continuos, si ya tenía 17 bancos, ahora voy a tener 16 bancos. Donde esto, como tengo que tener una fase demostrativa, lo explico. Está, se acabó. Entonces, seguimos delimitando el sistema. ¿Qué más? ¿Qué más hay de los datos? Bueno, primero que son continuos. Que existan datos, que no estén vacíos, que no sean negativos, la varianza no es negativa, y todo ese tipo de cosas, pero eso lo vamos analizando con las pruebas. ¿Qué más? ¿Dónde? Datos. ¿Qué otra cosa me puede delimitar eso? El tiempo. Como necesitamos, uno, una evidencia estadística que sea consistente, entonces vamos a necesitar por lo menos 10 años. ¿Sí? Por lo menos 10 años. Por lo menos. ¿Qué más? Si ya tenemos 10 años, pues sabemos que nuestra investigación va a tener un periodo o un tiempo, 10 años. Y podemos poner 2014 o 2015, 2025. Así tendría que ser. Por lo menos. Si tienen más, ¿en qué beneficia? En que los datos salen mejores. Nos pueden decir más cosas. Entonces, partimos de un sector. Encontramos qué problema el que queremos analizar, encontrar algo. ¿Sí? ¿Qué variables demuestran ese problema? ¿Qué son esas variables? Los índices. Tenemos índices. ¿Qué más? Después empezamos a delimitar. ¿Dónde? Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica, el mundo. Yo puedo decir que cómo está Guatemala en comparación con las economías emergentes. Esa podría ser una comparación. ¿Quién necesita Guatemala para estar dentro de las economías emergentes? Busco quiénes son los países emergentes y qué variables, y cómo voy a comparar eso y defino las variables que voy a necesitar para dicha comparación. ¿Tá? Entonces, ¿qué más? Si tenemos dónde, datos, ¿qué más me puede dar la delimitación? La muestra. Yo vengo y digo, muestra. Tenía 17 bancos, por ejemplo. Y a esto le calculo una muestra. Pues la muestra, por ejemplo, que sea 12 bancos, por ejemplo.
Y entonces voy a trabajar sobre los 12 bancos. O puedo trabajar sobre los 16 bancos. Pero esto yo lo calculo. Alguien me dice, mire, y calculo la muestra. Sí, aquí está. ¿Dónde va el cálculo? Está en el anexo. ¿No? Ahí está el cálculo. ¿No? ¿Por qué lo hizo así? Por tal y tal cosa. ¿La utilizó? No, porque en base a mi problema y mis variables y la continuidad de los datos, utilicé de los 16 bancos. Y esto se argumenta. Ahí está. Utilicé, ¿por qué no utilizó los 17? Porque tal y tal cosa. Entonces, vamos delimitando el problema. ¿Qué más podemos hacer para delimitar ese problema? Si ya tenemos dónde, eso es casi seguro, tenemos un sector, necesitamos datos, el tiempo, los datos nos piden cierto tiempo, no es, voy a calcular, por ejemplo, los accidentes de tránsito, voy a calcular los agentes de, voy a hacer esto, voy a eh, el costo económico de los eh, accidentes de tránsito en Guatemala. Ese va a ser mi punto. ¿Qué necesito yo para calcular el costo económico de los accidentes? ¿Cuántos accidentes hay? No lo delimité. Y me van a decir, mire, ¿y cuántos accidentes existieron en 1980? Como no lo delimité, entonces es muy grande y entonces me empiezan a, fíjese que no lo, no lo saqué porque es muy pasado, no, pero no está delimitado el tema. Y entonces ahí vienen los cuestionamientos. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué no? Entonces, pero si yo vengo, digo, el otro error, ¿va? El costo económico de los accidentes de tránsito, ¿qué accidentes? En motocicleta, en automóvil, transporte pesado, transporte público, ¿qué accidentes? Ah, tengo que empezar a delimitar. Fíjese que solo calculé los de carros. No, otro error. ¿Sí? Primero no delimité el tiempo y ahora no delimité qué tipo de accidentes. O qué tipo de... Bueno, otro error. El, vuelvo y sigo. Costo económico de los accidentes de tránsito. Ese era un sector. Accidentes de tránsito son todos. Y pongo, fíjese que como no, por hacerme un poco la vida más fácil, pues saqué la aldea, el Pajón de allá por X y Y departamento. Ah, bueno, ¿y cuántos son los datos que tiene? Fíjese que solo hice del 2020 al 2025 y resulta que eran 9 datos. Entonces no es consistente la información. Sus datos no son consistentes. Con 9 datos puede ser. No me dice mucho de todos los accidentes de tránsito, como no los delimité. Puede ser que sean accidentes de tránsito del mundo. Ah, pero si yo vengo y digo, el costo económico de los accidentes de tránsito, de motoristas, del 2015 al 2025 en Guatemala, esa ya es una diferencia. Entonces, por qué me puse a hacer esto? Porque veo que queremos hacer algo así. Eh, por ejemplo, quiero hacer eh, la reducción, por ejemplo, palabra,
la reducción del desempleo en la aldea tal, por la construcción de un banco comunitario. Imagínense, ese es un proyecto, porque bancos no hay tantos. Primero tendría que ser el banco como proyecto. ¿Qué fases lleva a hacer un banco? Y proyectar cuánto van a hacer, a qué actividad va a tener el banco, cuánto voy a dar de crédito, qué operaciones voy a tener. Pues si lo voy a poner en una aldea donde regularmente en los pueblos uno pasa aquí en Guatemala y hay veces que ve que los bancos no están muy ocupados. Entonces dice uno, ¿ese banco va a resolver el desempleo en Guatemala? O sea, es un, como dirían los argentinos, un quilombo, porque primero tengo que hacer el banco. Resulta que tengo que hacer un estudio de mercado, tengo que hacer una fase de prefactibilidad y todo ese tipo de cosas. Y después tengo que hacer proyecciones. ¿Sí? Tengo que hacer mi estado de resultados y mis flujos proyectados para saber si eso va a funcionar. Y después tengo que comparar eso con las variables de desempleo, con educación, porque puede ser que donde lo vaya a colocar, si lo puse que es una aldea, tenga que traer personas de otro territorio para que trabajen ahí, porque resulta que los de la aldea no están calificados para trabajar en el banco. Esos pueden ser algunos de los problemas que puedan tener. ¿Algún comentario acá? Porque lo que es importante es que vayan aterrizando su tema. Vamos a tener, hoy sí, tómenlo bastante en serio, agosto y septiembre para que ustedes escriban y me vayan pasando lo que escriban y podamos cerrar esto a finales de septiembre o a principios de octubre para que todos tengan ya su plan aprobado y ya estén libres de trabajar. Pues lo importante es que empiecen a aterrizar, pero estas cosas son bastante importantes para empezar. No es porque yo quiera, es que él quiere, no. En algún lado dice, analice un sector, resuelva un sector. Entonces, tenemos agosto y septiembre, tal vez por el 5 de octubre tenemos finalizado los planes. Pero sí quisiera que se comprometieran para algunos de los que vi, solo falta definir ciertas cosas. Y en el trayecto de lo que me van a enviar, vamos a ir componiendo algunas preguntas de esto. Esto es repetitivo, como ustedes lo podrán. Preguntas. Bueno, si están, eso es importante. Doctor, una pregunta. ¿Nosotros podemos irle trasladando, por ejemplo, partes por partes o hasta que ya esté todo completo el plan? No, habíamos dicho que lo podíamos partir en dos. El problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación. Y la otra semana vamos a ver un poco sobre la metodología y las herramientas. Pero si esto ya, muchos ya tuvieron una clase de metodología en algún lado, o varias, entonces ya conocen esto y lo pueden, yo ya lo sé hacer y lo empiezo a hacer. ¿Sí?
Ya usted pone el ritmo. Si tiene algo, pásenlo. Ah, muy bien. Pero lo importante es que definan bien el tema y sobre ese tema hay que ir haciendo arreglos y todo eso. Muy bien, doctor. Gracias. Lo importante es que ya no nos vamos a centrar en que hay que terminar los antecedentes, como decía el programa, porque no van a llegar. ¿Sí? Entonces centrémonos en terminar el plan. ¿Sí? Eso es lo importante. Eso es. ¿Sí? Esa es una de las recomendaciones, por ejemplo. Alguien viene y les dice, me analizó una empresa y eran 100 empresas, reformule su investigación. Y solo con eso, ya alguien puede preguntar cómo hizo tal prueba, pero ya no son válidas porque solo lo hizo para una empresa. Otras de las cosas que, que van así fallando a veces, por ejemplo, aquí tenemos ¿cuántos criterios? Somos 7, ¿no? O ya no, ver a alguien faltó, ¿no? Wendy. Wendy ya no está, pero. Y eso, no sé si ustedes saben que sí les comentaron esto, que el grupo mínimo para mantener la corte es 5. Sí les comentaron eso. Esto es muy importante, la verdad. Sí nos comentaron. El doctor Respin nos comentó ese tema. Entonces pasa que empezamos con 8 y por X o Y razón ya no hay 2. Pienso que es una opinión muy personal, cada quien sabe, pero era como el video de Rocky, comprometernos a llegar al final. Por ejemplo, una situación que pasó. Había una persona que ya en los primeros días de septiembre tenía su plan de investigación revisado, aprobado, lo tenía que entregar a la escuela, hizo su papelería y todo. Pero ¿qué pasó? 2 de sus compañeros no hicieron nada. Y ya de último, eh, no hicieron nada. O sea, así. Entonces yo creo que hay, hay veces que yo tengo que comprometerme porque no solo es a veces el beneficio mío, sino también voy a perjudicar a otra persona. Entonces, si son 6, deben de mantener ese grupo de 6. Con 2 que, por ejemplo, no, ya no, prefiero dormir los sábados, van a arruinar a otro que sí le está haciendo ganas. Esas son una de las cuestiones. Entonces, esa sería una parte de compromiso. Todos tenemos actividades, a veces en el día muchas, a veces pocas, pero siempre tenemos un tiempo. O sea, que me digan a mí, yo, por ejemplo, yo tuve un trabajo muy extenuante de mantener siempre el teléfono y estar siempre listo y siempre tenía tiempo para hacer. Entonces, cuando alguien me dice, sí, es que no tengo tiempo, puede ser falta de interés, pero tiempo siempre hay. Entonces, eso tómenlo muy en cuenta, apóyense mucho en terminar, si lo pueden hacer. Yo vi que de las personas que hablé, por ejemplo, el 70%, sí, bueno, los 3 estaban comprometidos. El 70% lo tenían, falta aterrizar ciertas cosas, falta aterrizar esas cosas.
¿Qué más? El del asesor aterriza en su tema. Y puede ser que le vayan preguntando a alguien. De repente ya ese autor no va a ser su asesor, se va a ser otro, porque no va a poder. Y, pero, pero siempre es importante. Y eso les da a veces estar preguntando. Le pregunto a Carolina, mire, fíjese que tengo este problema. Y le pregunto a Dan y después yo genero un networking con los doctores. ¿Ah? Y de repente, tal vez no me pueden asesorar, pero de repente les puedo decir, les puedo pasar una encuesta, les puedo pasar un cuestionario del problema. Y me dicen, sí, ¿de cuánto es el cuestionario? No lleva unos 15 minutos. Mándemelo y entonces todo ese tipo de cosas también se van a necesitar. Entonces, aunque no, tal doctor no vaya a ser nuestro asesor, pero sí podemos generar ese network por otras cosas. Entonces, esos son cosas que se van tomando en cuenta. Doctor, una pregunta. Bien. A uno de los doctores que yo le consulté, que pues no me confirma que sí va a ser mi asesor, pero sí me dijo, bueno, que le pareció bien mi tema y que le prepare una estructura de cómo deseo abordarlo y me cuenta. Es lo mismo que Eso fue lo que, eso fue lo que me dijo nada más. Entonces, uh-huh. pues esa estructura entiendo yo que es qué temas y El cómo plan. voy a abordarlo. ¿O es Uh-huh. el plan exacto? Es el plan, él lo que quiere leer, o la matriz de consistencia, sí, mire esto que es. Uh-huh. O sea, si yo no le quiero dar el plan completo, le mando la madre. Imagínense que me dicen, mire, me puede calificar, me puede hacer favor de eh, contestarme un cuestionario. Está bien, mándemelo. Pero entonces le digo, ¿sobre qué tema? Entonces, para no mandarme toda la tesis, me manda el plan de esa matriz de consistencia. Ahí está. Entonces yo ya me tomo ideas. ¿Qué quiero? ¿Qué quiere? Es el tema es este. Entonces me tomo una idea del tema. Eso es lo que él quiere. Ah, ya. Pero eh, yo creo que hay que aterrizar bien el tema, Ujú, hay que hacer ese plan y ya con eso se lo presenta. ujú. Sí, porque en realidad no le he presentado nada, porque me quedé así como que exactamente le tengo que presentar. Es eso, el plan. El plan es el diseño de qué voy a hacer. ¿Dónde voy a Mm, contestar el plan? En mi tesis. ujú, Y ahí voy a decir si cumplí los objetivos o no. ¿Por qué ujú. no los cumplí? También tengo que decir. No puedo decir, no se cumplió el número 2. Porque no quiso. No, fíjese que me pasó eso y esto. Y las pruebas dieron que no. Ujú. Ya está, es diferente. Ah, ok. Entonces, Gracias, sí, doctor. él lo que muestra es el diseño de la investigación, que es el plan de investigación. Sí, pues es Que él quiere. lo que él quiere como para darme su punto de vista, porque como le digo, no me confirmó. Está difícil eso de los asesores. Es un poco complicado porque regularmente hay veces que no tienen tiempo y hay veces que también tienen familia, ¿va? Entonces le tienen que dar tiempo a la familia. Exacto. Pero no sé, bueno, igual tenemos que hablar en unos minutos con usted, entonces si quiere, Ok, vamos a gracias, ir. gracias, doctor. Bueno, entonces la delimitación lo podemos hacer así. ¿Qué más? Si yo ya tengo el título del tema, tengo esto y ya está. Por ejemplo, le pongo para mis variables que involucran, le pongo, las englobo en una palabra. ¿Sí? Tanto la dependiente o las dependientes como las independientes las englobo en una palabra. Si yo ya tengo el título, todo esto, después del título, tiene que ir concatenado. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer la definición del problema ahora. Y esto va tipo preguntas.
Y yo puedo poner en mi hoja de por acá, este es el problema, o no sé cómo se llama el apartado, definición del problema. Yo puedo poner una introducción y empiezo aquí. Un párrafo ahí, unas 4 líneas. Y después puedo poner otro párrafo donde defino el problema, lo explico. Y después, por ejemplo, se acabó la hoja. Cuando sientan, no les van a alcanzar las hojas, para que es digital, entonces. Y sigo explicando. Y por acá, en uno de esos párrafos, yo pongo la pregunta. Y sigo explicando. Y así. Me lleven una página, 2 páginas, 3 páginas, no sé. Pero hay que argumentar bien. No sé si a ustedes les di una, o iban en las diapositivas, o les puedo dar otras, donde cómo se inician los párrafos. Bueno, sugerencia. Hay palabras para iniciar párrafos, seguir con la reacción y todo ese tipo de cosas. ¿Les di eso o están en las diapositivas? Yo no me acuerdo, pero voy a revisar, si no, se los puedo dar. Alguien que me dijo ahí que le costaba escribir, eso le puede ayudar. Y así. Y puedo terminar, defino el problema. Si yo defino el problema, ¿qué más? Del título, ¿qué puedo sacar? Los objetivos. Ese es el problema. Objetivos. ¿Y aquí cómo los voy a dividir? Objetivo de la investigación o el objetivo general. Ya lo mismo que hice acá. Esto, lo mismo. Hago una introducción a los objetivos y empiezo a explicarlos. Y dentro de los argumentos de la explicación pongo el objetivo de la investigación es tal. O argumento y pongo el objetivo de la investigación es tal. ¿Cómo voy a demostrar ese objetivo de la investigación? A través de mis objetivos específicos. Uno, dos, tres y cuatro. 4 es lo que solicita. 4 objetivos específicos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Es lo que tiene que llevar el objetivo específico. No solo demostrar tal cosa. Y esto es otra forma de delimitar también la investigación. ¿Por qué no demostró tal cosa? Fíjese que no lo demostré porque mi investigación la enfoqué en cumplir estos 4 objetivos específicos. Eso lo puede hacer otra persona. Pero mi investigación está delimitada a eso. ¿Dónde la va a delimitar? También acá. Pero estos, además de delimitar la investigación, se deben cumplir o no cumplir, ¿sí? Pero se deben de demostrar que, que se cumplen o no cumplen. Eso. ¿A través de quién voy a demostrar eso? A través de mis hipótesis. Entonces, dentro de estos objetivos específicos, pueden haber unos que describan tal cosa. Como tenemos que usar métodos
Imagínense que uno diga describir tal cosa. No puedo usar algo descriptivo, estadística descriptiva, si es necesario. Esas gráficas y todo eso. Pero en alguno de los restantes tienen que ir sus métodos cuantitativos. Llamémosle así. O en todos. ¿Y qué pasa? Eso nos va a dar un poco más de... Ya me preguntan a mí, por ejemplo, dentro de mi objetivo es, por ejemplo, si me refiero a los bancos, eh, definir o calcular cuántas personas ingresan a un banco. Y entonces, ah, yo puedo usar. Bueno, yo vengo y digo, ¿cuántos ingresan? Así. El ingreso se comporta así. No, no es normal, es un poco más punteada. Porque es una de Poison. Entonces, algo así. ¿No? Así se comporta. Entonces le estoy dando a mi investigación, porque entonces yo vengo y digo, esta es una distribución de Poison. Como están los datos, está Excel, con los datos yo puedo demostrar esto y lo puedo explicar. A eso vamos con todos esos métodos. Si es, por ejemplo, cosas financieras, primero valido que esa razón o variable sí se involucre dentro de lo que yo estoy investigando. De repente yo le doy una explicación financiera y no tiene nada que ver con la investigación. Y puede ser que alguien que me vea el tema me dice, mire, quite esa. Ya no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque hay suficientes estudios que indican que esa variable no tiene que ver. ¿Qué me pasó? Que no hice mis métodos cuantitativos para validar esa variable. Entonces, todo esto va concatenado. Título, problema, objetivos. Y empezar, ya teniendo el tema, ¿qué otra concatenación tiene? La hipótesis. Lo mismo, hago la argumentación, introducción y todo. Y si yo quiero, defino mi hipótesis general, mi hipótesis de investigación. Dentro de ese argumento también puedo definir la hipótesis nula de investigación. Regularmente la hipótesis nula es aquella que dice que siempre va como negada. ¿Sí? No existe tal cosa. No sé. No va en forma afirmativa. La mayoría de las veces va negativa. ¿Sí? ¿Y esto qué me dice? Tengo que comprobar la relación de las variables. ¿Qué variables? De investigación. ¿Sí? O sea, si yo puse factores, por ejemplo, si mis variables son factores y la otra es riesgo, yo tengo que encontrar esta
relación, si existe o no existe esta relación. ¿Cuáles son los factores? Tengo bar 1, bar 2 y bar N. No sé cuántas tenía para investigar. Pero tengo que encontrar esa relación. ¿Cómo la voy comprobando? La puedo ir comprobando con estos tests que yo hago acá. Métodos cuantitativos. Y entonces, como compruebo esa relación, la variable 2 tiene causa-efecto en el riesgo, sí. Entonces, al final, en mi discusión de resultados, puedo ir indicando que se cumplió esta hipótesis. ¿Sí? No se rechazó. Ya, todo ese tipo de cosas. Pero esto va concatenado. Todo esto va concatenado. Todo esto va concatenado. ¿Qué me faltaría aquí para ya definido el tema? Hay una parte que creo que es, no sé si me falta algo. No, ahí estamos. La justificación. Sí. ¿Qué tiene que ser? Justificar el problema del sector. El problema y el sector. ¿Por qué se estudió eso? ¿Qué va a contribuir las teorías o al marco teórico, ¿no? ¿Qué más? Las variables. ¿Por qué utilicé esas variables? Que básicamente son las que definen el problema. Variable. Justificar por qué tomé esas variables y todo eso. Y otra que... Entonces, ese sería como la primera parte del diseño. Pero yo tengo que partir de un sector, de una región. Mi región es Guatemala. Yo voy a estudiar el costo económico, el impacto económico de la falla de Jalpatagua. Para empezar, casi se cruza Guatemala. Ahí ya englobé todo Guatemala. ¿Verdad? ¿Qué efecto tiene? ¿Preguntas? No sé si... Yo sé que esto lo repiten y, por ejemplo, viene alguien, otro curso de investigación y les da metodología y lo mira de esta perspectiva. Entonces, o sea, ustedes ya lo saben, solo tienen que ponerlo en contra, plasmarlo ahí. Bueno. ¿Preguntas de esto? Bueno. Si quieren, bueno, si no hay preguntas, entonces para las personas que faltan de que hablemos de su tema, y las que ya pasaron, pues la tarea sería trabajar en su tema. Aquí depende mucho de ustedes. No depende mucho de, como les digo, el asesor él va a estar esperando que llegue la información. Y en este caso también espero que llegue la información, pero sí tómensela en serio de que entre agosto y septiembre tenemos que cerrar este plan de investigación. A finales de septiembre ustedes tienen que estar por ahí. En las clases vamos a tener unos 3, 4 cortos más, que sería lo único,
pero todo el curso depende de qué tanto escriban ustedes. ¿Qué más? Como yo voy haciendo, quiero el problema, ¿qué necesito para argumentar todo esto? Necesito leer, y entonces empiezo a leer. Cuando yo empiezo a leer, ¿qué estoy haciendo? Automáticamente puedo ir clasificando mis fuentes, mis investigaciones similares, ¿sí? Automáticamente. O sea, yo tengo que leer. ¿Qué leo? Sobre investigaciones similares. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama el estado del arte, ¿no? Y como yo tengo mis investigaciones similares, yo puedo empezar mi apartado de antecedentes de investigaciones similares. Sí. Como es, ¿quién es el que se tiene que lucir en la tesis? Sus puntos, sus argumentos. Entonces estos solo ponen 2 párrafos, ¿no? Unas 6 líneas cada párrafo, de 6 a 8 líneas, ¿sí? Y ya está. No necesitan que se luzca el que ya investigó, no, la tesis es de ustedes, entonces el que se tiene que lucir son ustedes, entonces, pero sí tienen que hacer investigaciones similares. En este caso, acá, como habíamos hablado, la investigación no es mucha. Entonces, estas investigaciones similares pueden hacer un escaneo desde toda Latinoamérica y también se puede de otras partes del mundo, ¿sí? Para poner y ponen las más relevantes. Si encontraron 40, no van a poner 40, ponen las, porque algunas sí van a ser similares con otros datos, pues, el mismo método y todo eso. Pues ponen las importantes. Pero con eso, de estar leyendo, van a encontrar algo. Las investigaciones similares. Van a entender el sector, van a entender el problema. Entonces, en esta fase es muy importante que ustedes lean. Si no leen, no, es muy difícil, porque en esas investigaciones encuentran bastante de los métodos, cómo se hicieron, qué problemas. De repente quieren hacer un método y no hay suficiente información de cómo hacerlo. Y en alguna de esas investigaciones, alguien te desplayó más, lo hizo más específico. Y ahí van a encontrar ciertas cosas. Entonces, el secreto ahorita debe estar en leer. ¿Preguntas? No. De Entonces, mi parte, no, doctor, gracias. bueno, está ahí. Entonces, para volvamos a tener el mismo mecanismo de la semana pasada para las personas que ya pasaron. Una noticia. Estuve con las personas que me entrevisté la semana pasada, me indicaban que tenían algunos asesores, pero yo estoy hablando con el doctor Crespin y, y sí, efectivamente, el asesor tiene que ser de Guatemala, ¿no? Tiene que estar colegiado acá, en Guatemala.
creo que es uno de los requisitos, él me decía que es uno de los requisitos del instructivo, entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Pero el asesor se va por ahí, se va, de repente ya aterrizado el tema, se va. Consejos, bueno, es malo dar consejos, no me voy a atrever. El asesor a veces lo que necesita es que el alumno se comprometa y que empiece a trabajar. Por eso es que hay veces que muchos asesores ya no aceptan porque han tenido experiencias de que no, ¿sí? Entonces es un trabajo constante el que ustedes tienen que hacer. Yo creo que sí lo pueden hacer, pero ese es uno. Entonces, si otro es, si le van a presentar algo al asesor, hay que hacerle su presentación, unos 5 o 10 minutos, con resumido el plan, y con eso tal vez no es necesaria la presentación, pero eso da un poco de formalidad y todo ese tipo de cosas. Así como cuando le van presentando los resultados más importantes de la investigación, para que él esté enterado, pues. No solo mandarle, mire, escribí 50 páginas, aquí se las mando, sino que tener esa comunicación. Y bueno, ese es un tip. Bueno, entonces, si no hay preguntas, con las personas que hablamos la semana pasada, pues se pueden retirar ya de la clase. No hay, si tienen alguna consulta, pues me lo hacen saber. En el caso de lo que hablamos, las personas de la semana pasada, definir bien su título, revisar las variables y definir bien los objetivos, porque de eso se trata. Y no importa qué método pueden utilizar, siempre se puede demostrar. Eso es, es que es muy difícil. No hay nada difícil hasta que uno lo intenta. Por favor. Entonces, y si no, pues de alguna forma hay información para hacerlo. Y se puede ir auxiliándolos, no hay problema. Entonces, me quedaría con lo que Jennifer, Carolina, después va Dani y Víctor. Entonces, solo se quedaría Carolina, ¿verdad? Preguntas. Antes de que se vayan, ¿tienen alguna pregunta? Los que se van a desconectar. Laura, Rudy, Vera. ¿No? Gracias, doctor. Yo estoy bien por el momento. Gracias. Bueno, entonces tarea es trabajar en su tesis, en su tema. Rudy casi lo tenía. Laura también. ¿Sí? Pero esa es su tarea. Y ya se pueden desconectar.